Bueno, ya estamos todos, creo. Y de esa manera, ¿no, compañeros? Bueno, estábamos hablando de lo que normativamente eh, hemos ido viendo y mediante los cuales además son reconocidos los derechos humanos. Todos estos tratados que son ratificados a través de 410 en ese segundo parágrafo, al tener que hablar de ese bloque de constitucionalidad, ese parágrafo además que nos deja ver lo que sería la jerarquía normativa que tiene la Constitución con relación al resto de las normas que en este caso estamos viendo que son y que ingresan tratados internacionales y otros que son ratificados por el país. Y esas consultas, ¿no? Respecto a la pena de muerte que nos hablaba la compañera y análisis que han tenido que arribar todas estas personas que se entiende que son demasiado estudiosas respecto específicamente al tema de derechos humanos. La importancia que han tenido que analizar, o bueno, los temas específicos que han tenido que ver para poder realmente podernos dar una idea bajo qué fundamentos ellos pueden referir de que sí corresponde o no corresponde a alguien tener un derecho humano como es esa reelección. Y no lo hablamos desde el punto de vista político, compañeros, por si acaso, ¿ya? Eso es lo que tratamos de hacer, es no tocar ese tema desde un punto de vista en el cual ustedes puedan referir, bueno, este tiene algo en contra de o a favor de, no, sino que son situaciones que realmente han sucedido y que actualmente en el ámbito social en el que nosotros nos desarrollamos a diario, es un tema que está, y especialmente porque estamos estudiando el derecho constitucional, es un tema que está ahí, está en la puerta, para que ustedes como estudiantes del derecho tengan que analizar, ¿no? Entonces no quiero que asuman desde ningún punto de vista de que esta situación pasa porque es o no es un gobierno que tal vez nos apetece, ¿no? No es así, sino de que realmente se cometen errores y es al Estado a quien nosotros hacemos responsable de todas estas situaciones y sus errores, que bajo la lógica que de cualquier persona, pienso yo, no deberían ocurrir. Y ocurren, ¿no? No sé si es que nos ven como muy ignorantes o que lo van a dejar pasar y se van a olvidar, ¿no? Que yo pienso que deben decir algo así, ¿no? No pasa nada, metele vos nomás que se va a olvidar. Vas a ver, vamos a llegar al carnaval, ya se va a olvidar para eso. Pero es que, ¿de qué nos toman, no es cierto? Ustedes que están estudiando actualmente la carrera de Derecho, son quienes tienen que ayudarnos a nosotros, a todo el resto, y a todos aquellos que tal vez no entienden la norma, a entenderla mejor, ¿no? A poner además al juez a conocimiento de ciertos aspectos que siempre van a adolecer, ¿no? Siempre va a haber un conflicto ahí con el mismo juzgador que ya se ha olvidado de estas declaraciones. Yo sí, esas declaraciones universales de derechos humanos, estos pactos, y que en esencia incluso hablamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y al hablar del Pacto de San José de Costa Rica de 1969, nosotros a los jueces, yo con el Pacto de San José de Costa Rica, compañeros, de manera constante les hacemos recuerdo de estos aspectos que se encuentran inmersos en esos pactos, declaraciones o convenciones internacionales, hacer que el país también ha ratificado protocolos específicos sobre cada uno de estos, y que tal vez él o desconoce, pero que se ofende, porque si le vas a decir al juez, desconoce usted, se va a ofender, como ya me han dicho, que no presente ningún memorial más si es en ese sentido. ¿Y qué está haciendo? Me está coartando otro derecho. Pues es que no sé si desconoce realmente
han dicho, ya tú ven de juez a tal lugar, no sé qué pasó, ¿no? Que puede ser también, ese tipo de situaciones se han visto, se dan, ¿no? Y que realmente nosotros vemos al juez ya como alguien que si bien debería conocer o es idóneo para ese cargo, vemos a alguien que está ciego en ese momento. Ciego en el sentido de que nosotros tenemos que explicarle del por qué. Queremos que surta un pacto San José de Costa Rica en base a esa Declaración Universal de Derechos Humanos con relación a la Convención Americana de Derechos Humanos y que vemos vulnerado este derecho específico y que incluso anunciamos un amparo constitucional en caso de que se continúe con ese criterio, ¿no? Entonces, no hay dónde más nosotros podamos advertirle. Y esa advertencia el juez no puede asumirla como una amenaza, que aquí con los abogados compañeros desde siempre, el hecho de decirles, esto es así, y si haces esto, vamos a tener que asumir esta acción, ya para todos es amenaza. Y un juez peor, el juez es contralor de derechos humanos, no puede obviar ni puede decir, no puede negarnos algo si lo estamos solicitando o bajo su desconocimiento. Yo creo que esa persona ya ha asumido otro rol, ¿no? Quien niega o quien observa ese tipo de situaciones, ya debe estar asumiendo como que yo soy Dios y a mí no me vas a venir a enseñar ni me vas a decir, uy, error, garrafal, compañero. Ese tipo de persona ya tiene que salir de ahí, ¿no? Entonces, ya hay algunos que de esa manera, ¿no? Se expresan, imagínense, por referirle que está vulnerando ciertos derechos a unos, decir no me presentan nunca más memoriales en ese sentido, ya realmente, ¿no? De ahí se va su denuncia que, como ustedes no van a ver todavía en Derecho Constitucional 2, Consejo de la Magistratura, pero son situaciones que están saliendo del contexto. Y más adelante igual vamos a volver al caso este de los avasalladores, compañeros, ¿no? Ese tema que también otra vez estamos con relevancia, cómo pueden existir grupos armados que estén ahí fomentando o tratando de que la gente se asiente donde le da la gana. Son loteadores que son, ¿no? Entonces, tenemos a la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en 1969. Hablamos de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979. Estamos hablando de todas estas normas que vienen a ser reconocidas respecto a los derechos humanos. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes. Igual, otro tema de relevancia que hace un rato igual lo volví a ubicar en las redes sociales, que sería artículo virtual del periódico, donde se hablaba, ¿no?, de un teniente allá en Chonchocoro, en la ciudad de La Paz, que lo había golpeado a un reo y este señor había fallecido, esta persona había fallecido, este humano ha fallecido de los golpes y no sé qué otras situaciones en contra del mismo. Y había criterios encontrados, ¿no? Algunos decían, ¿cómo lo pueden defender ese maleante que había estado por robo agravado, que -1, y otros dicen, no, no se puede hacer? Ese tipo de situaciones son inhumanas. Y sí, evidentemente van en contra de esta convención de 1984 y que es ratificada por nuestro país. Y que debido a esta convención, compañeros, existe el CEPRET, ¿no? Que en algún momento de mi carrera, de la carrera en la cual estamos inmersos, he tenido contacto con los del CEPRET y me han pedido apoyo en la función pública, en la posición en que yo me encontraba también. Son parte del Ministerio de Justicia, el servicio de no sé qué contra la tortura es, ¿no? Los CEPRET, a ver, vamos a buscar, ya me he olvidado. Algo contra la tortura son. Y que vienen de la mano además con los que están encargados de las cárceles, ¿qué se llaman? Los, mira cómo se me ha ido. Aquí está el CEPRET.
Servicio de Prevención de la Tortura había sido, ¿no? Sí, sabíamos que era algo de la tortura. Con los de régimen penitenciario son esencialmente con quienes gestionan los del CEPRET. Y ellos son los que tienen que velar, además de la Defensoría del Pueblo, por esos derechos que están siendo vulnerados. Y esa familia de esta persona, sea quien haya sido, haya hecho lo que haya hecho, compañeros, tienen todo el derecho de reclamar porque han vulnerado sus derechos de una persona. Y ha sufrido tortura. Y leía yo el examen médico forense, compañeros, y realmente le han hecho de todo. No sé si se lo merecían. Y yo pienso que nadie merece ese tipo de muerte. Hay que accionar algún procedimiento. Si el Estado no lo hace, lo van a sancionar. ¿No es cierto? Porque por eso está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a donde nosotros vamos a poder recurrir posteriormente si el Estado no responde por estas situaciones. ¿Y quiénes son los primeros en vulnerar los derechos humanos? Entonces, funcionarios públicos. ¿Sí o no, compañeros? El mismo funcionario público, y es ellos, ya sean policiales, en representación del Estado, ya sean militares, ya sean judiciales, ¿no? Nos estamos dando cuenta. Y son ellos quienes, de cierta manera, nos van a hacer ver, y como al estar en representación del Estado, que algo está mal. Se viene a complementar la convención a través, esta convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas, degradantes además, que es lo que ha sufrido esa persona, con la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Tratos crueles e inhumanos, realmente. Y esta situación no solo se da con personas detenidas preventivamente o sentenciadas en los penales, se da con las personas de la calle. ¿Qué hace un policía? Y esto vemos, generalmente aquí los policías también nos aminorarán, compañeros, los policías generalmente agarran y nunca hay, ¿no? Ese trato tan grave como vemos en el exterior. No vemos a alguien que le están pisando el cuello, lo están apretando contra el pavimento y bueno, y ahí fallece la persona, ya realmente, abuso, ¿no? Pero en este caso nunca lo hemos visto, una situación así. Ahora, de haber algún tipo de situación medio así, medio que ya saben que esa de rigor generalmente se llevan generalmente los maleantes, ¿no? Ahí están, los suben a la patrulla y están pateando ahí adentro ya, de cierta manera, no todos lo ven como algo positivo, pero ya podemos ver de que existe y pudiese esa persona, por más mal que haya hecho, de que sí ha sido torturada o ha sido sometida a una pena, a una agresión física, ¿no? Contra alguien que sí pudiese ser un delincuente, compañeros. Ustedes saben que hasta que se emite una sentencia, realmente uno sí puede ser considerado culpable. Caso contrario, mientras no se demuestre. Protocolo adicional nos dice de la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales, culturales y el Protocolo de Salvador de 1988. Y este tema también que lo vamos a ver en derechos fundamentales y que es parte de la Constitución Política del Estado. Y finalmente tenemos a la Convención sobre Derechos del Niño y Niña de 1989, que también es un tema que hace un momento hablábamos, hecho mención en algún memorial también respecto a esta convención. Hay niños, otro grupo vulnerable de la sociedad, compañeros, es una pena. Temas de violaciones, de abuso sexual. Ah, Dios mío. Ya, la afección que tiene un menor respecto a ese tipo de situaciones, compañeros, es grave, gravísima. ¿Qué tenemos que precautelar para los menores? Ese tema es realmente, realmente grave. Cuando sufren una agresión sexual, compañeros, no.
Yo les contaría un sinfín de temas que también me ha tocado ver sobre este tipo de situaciones en materia penal. Y que más allá, ¿no?, del dolor de tener que leer los informes o ver la cámara Gesell que tiene la Defensoría y que rara vez la abren, ahí también hasta eso da bronca, compañeros, en el EPI Norte. ¿Dónde está la llave de la cámara Gesell? Necesito. Nadie sabe dónde está. Nadie la quiere abrir. No sé para qué han puesto una cámara Gesell ahí. Bueno, entonces son temas que vienen de la mano de todo aquello que nosotros encontraríamos como reconocidos en los derechos humanos, ¿no? Aquí, si bien derechos humanos en cuanto a la, tal vez faltaría la Convención de Belén do Pará, ¿no?, que también hacemos mención de manera constante respecto a los derechos de la mujer, los derechos sexuales de la mujer, ¿no? Una situación también muy compleja, compañeros. Yo pienso que la experiencia laboral también nos enseña a respetar ciertos aspectos. Ciertos aspectos que hay personas que las pasan por alto porque las desconocen. Pero la situación pasa porque nadie puede desconocer o derechos de unos, de otros, y no debería ser. El Estado es el encargado de tener que garantizar la enseñanza, ¿no? Es un derecho humano. Pero ¿por qué hay niños que caminan kilómetros y muestran a profesores caminando, subiendo al cerro para dar clases? Y ahí están otras, o pueblos fantasmas donde invierten y situaciones que, bueno, al final nadie dice nada. ¿Dónde está la fiscalización de estos asambleístas? Bueno, no queremos reflexionar, los compañeros, pero hablar de este tipo de temas realmente nos hace pensar y nos obliga a tener que analizar aspectos que ocurren y que vemos situaciones que no van de la mano de lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Entonces, hay que analizar así, compañeros. Una pregunta que poníamos acá también dentro del avance del tema 8 era de que, ¿qué obligaciones tiene el Estado con relación a los derechos humanos? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Cuáles creen? Tiene demasiadas obligaciones respecto a los derechos humanos. Por definición, los derechos humanos resguardan a las personas de la acción del Estado. ¿Qué tal? Y justo de eso estábamos hablando. Los derechos humanos, escuchen bien, ¿no? Los derechos humanos resguardan a las personas. ¿De quién? De su principal infractor, de la acción que pueda asumir un Estado. Es decir, que son derechos que se afirman frente al derecho público, perdón, al poder público. El Estado no puede venir y vulnerar estos derechos. Es el primero el cual va a dejar entrever que sí existe vulneración. Y yo pienso que para eso no hay que ser genio ni muy estudioso, ¿no? Sino de ver que realmente está presionando con todo su poder a alguien hasta que explote. Para demostrar que temor a todo el resto para que no digamos nada en contra, el derecho a la libre expresión, compañeros. Entonces los derechos humanos están por encima y que debían ser resguardados además por el mismo Estado a través de sus instituciones públicas. Y ahí viene ese tema que vamos a ver en Derecho Constitucional 2, que es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría le está accionando derechos a una menor que, si bien está ok, así, porque he leído ya, y justo les decía, ¿no es cierto? De hecho, estoy haciendo un diplomado en derechos humanos, porque he visto la importancia que tiene con relación a lo que es el derecho constitucional, y viene de la mano el derecho constitucional, o sea que no hay donde perderse. Ay, y lo voy a buscar, la he leído esa resolución,
respecto al aborto en menores de edad, ¿no? Aquí una corte no puede pronunciarse de manera distinta, por eso con esa confianza está impulsando el tener que procesar a la iglesia, ¿no? Para demostrarles también de que aquí no, mejor cállense y no opinen. Pero esa situación pasa por tema político, creo. Más allá de su opinión, de su criterio. Pero ellos solo se deberían adecuar y ubicar en el tema de que se tenga que cumplir algo que tal vez internacionalmente, a través del 410 parágrafo segundo, tenga que ingresar a este tema. Hablamos de una resolución dentro de una convención interamericana, algún pronunciamiento de una Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema, utilizarlo y ya, ¿no? Y no perseguir a todos los que opinan distinto. Pero bueno, es la iglesia, ¿no? Yo la verdad, como les digo, compañeros, no somos muy adeptos ni al cristianismo, ni al apostólico católico romano. Tenemos una idea de lo que es un Dios, pero sin embargo, no damos una preferencia ni porque es justo la iglesia, no me lo pueden tocar, no, compañeros, es una situación que nace del criterio que tienen a través de la Biblia, o sea, la protección de ese tipo de situaciones, pero también están aquí vulnerando y hay que conculcar esos derechos, donde se van a chocar de que también esta es una menor de edad. Esa menor no va a vivir nunca más bien, compañeros. Yo ya les digo, porque yo ya he visto los informes psicológicos y los peritajes psicológicos de esas menores que realmente han atravesado por esa situación. ¡Qué gente! ¿No? Realmente ese tipo de temas, por eso les digo, hay que analizarlos muy bien. Esas son las obligaciones que tiene el Estado con relación a lo que son los derechos humanos. Tiene obligación de garantizar, tutelar los derechos humanos, tanto en lo referido a los derechos civiles, además, y políticos, que los vamos a ver a continuación en el siguiente tema, que son los derechos fundamentales. Y para finalizar con nuestro tema, porque nos quedan unos cuantos minutos, vamos a hablar de las limitaciones a la vigencia de los derechos humanos que existen. Y ahí nos dicen, ¿no? ¿Existen limitaciones a la vigencia de los derechos humanos? ¿Existe, compañeros? O sea, es así como que me van a limitar mi derecho a la vida, ¿no? ¿Qué derechos me van a limitar hasta por ahí? A ver, ¿por qué me van a limitar la vigencia de mis derechos? ¿En qué situaciones? Esa es realmente una duda, ¿no? Y por eso también está aquí nuestro tema de qué es, y seguramente les va a ayudar un montón este tema 8 para abordar los temas de derechos humanos en esa materia específica. Que ustedes ya van a ir sabiendo y no me van a hacer quedar mal, ¿no es cierto? Bajo determinadas circunstancias, puede ser esa que estamos analizando del tema de la menor edad, ¿no? Son admisibles ciertas limitaciones legítimas a los derechos humanos. La suspensión de garantías que implican estas limitaciones se encuentra acotada por diferentes principios que son abordados para poder, son abordados para poder definir un aspecto de este tema. Entre las limitaciones ordinarias, dice, se hallan aquellas relativas a situaciones que afectan el orden público en primera instancia, o a fin de cuentas van a venir a afectar el bien común. Pero estas limitaciones se encuentran acotadas respecto a sus alcances, ¿no? En primera instancia, por ejemplo, en el orden público, el resguardo del orden público, no puede afectar los principios de la vida democrática, ni la dignidad humana, al tener que poner, ¿no? Al tener que poner orden sobre un tema específico, no puede afectar esos principios de la democracia, de poder opinar, ni la dignidad humana, además, que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y en sus formas, dice, las limitaciones tienen que surgir de tratamientos parlamentarios y no pueden derivar de decretos del poder político que pueda existir, obviamente, dentro de un Estado.
el Estado no puede retroceder en la defensa y promoción de los derechos, salvo que se demuestre que una determinada ralentización en torno a algún derecho puntual es, en realidad, un paso necesario para mejorar el reconocimiento y el resguardo para otro conjunto mayor de derechos. Ahí está el principio del análisis que nosotros estábamos mencionando. Es el paso necesario para mejorar ese reconocimiento. Obviamente tiene que venir en resguardo para un conjunto mayor de derechos frente a uno menor. Yo creo que estamos entendiendo, ¿no es cierto?, la idea. Finalmente dice, el Estado está obligado a presentar informes regulares sobre la situación de derechos humanos en su país. Cualquier ciudadano o habitante tiene el derecho de reclamar ante organismos internacionales si considera que se está incurriendo en una violación. Se puede. Y hay situaciones en las que sí, evidentemente, nosotros siempre, y hay casos que obviamente están ante una Corte Internacional de Derechos Humanos, al ser que un país ha vulnerado y sigue vulnerando los derechos de una persona particular, sea quien sea, y que el mismo Estado no le dé ningún tipo de solución, esencialmente. Que deje pasar situaciones por encima de esos derechos que están o que tiene una persona. Con esto finalizamos nuestro tema de derechos humanos, compañeros, y bueno, espero que vayan entendiendo. Vamos a repasar la siguiente clase, esta última parte, para luego ya ingresar de lleno al artículo 13 que nosotros tenemos en pantalla y siguientes de lo que es nuestro avance de clase, compañeros. ¿Ya? Quedamos acá, compañeros. Espero que todos estén bien y el día de mañana pasen en familia también, aprovechando este feriado de día martes y luego continuar nuevamente con nuestra semana laboral. Nos vemos, compañeros, hasta la siguiente clase. Cuídense y cuiden a sus familias también, ¿ya? Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros.